Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en un nuevo desayuno de coyuntura del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Hoy para hablar de nuestra realidad en dos temas fundamentales, las políticas de derechos humanos y las de género, y para preguntarnos qué está sucediendo con ellas, que como vemos parecen ser uno de los blancos predilectos de los diversos ataques del gobierno nacional, entre paréntesis, como también lo son el sistema científico y las universidades. Algunos consensos sociales que suponíamos sedimentados, en especial en torno a la importancia de los derechos humanos, a la defensa de las políticas de memoria, verdad y justicia, como condiciones necesarias para el funcionamiento de la democracia, y que se ampliaron con las diversas conquistas que se fueron dando en el campo de las políticas de género, para ampliar derechos. Todo ello parece hoy cuestionado con una batería ecléctica, compleja, muchas veces contradictoria, de argumentos que van desde el ajuste fiscal, que se ensaña con los recortes de programas, áreas, eliminación de funciones de estas áreas, eliminación de ministerios, como vemos, pero también con una posición más ideológica que se muestra adversa a estas políticas, que reivindica la teoría de los dos demonios o incluso se pone del lado del viejo discurso de defensa del terrorismo de Estado, y por otra parte niega y refuta las reivindicaciones feministas y de los colectivos de las diversidades sexuales. Bueno, esto es de lo que vamos a hablar hoy en nuestro desayuno de coyuntura número 49. Participan en este desayuno Manuel González Granada, que es miembro de la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo y nieto restituido; Emilio Krenzel, colega de nuestro instituto, doctor en Ciencias Sociales, especialista en Memoria Social, Historia Reciente y Justicia Transicional; Lucía Portos, abogada, militante feminista, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual en el Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires; y Elizabeth Gómez Alcorta, abogada, docente, feminista y militante de derechos humanos. Bueno, como estamos con algunos temas de conexiones y demás, la idea es ir siguiendo un poco el orden de esta presentación para las intervenciones, pero vamos a empezar con Emilio, así esperamos que Manuel, bueno, estabilice su ingreso a la sala. Cada uno de los expositores tiene una primera intervención de 15 minutos aproximadamente y después hacemos una segunda más breve de 5 minutos. Bueno, Emilio, bienvenido, gracias por estar y adelante. Hola, buenos días a todos y todas. Es un gran gusto participar de este desayuno de coyuntura en el marco del Instituto de Investigaciones Gino Germani, del cual pertenezco como investigador y es mi sede de CONICET. Es un gusto también para mí compartir la mesa con compañeros y compañeras a quienes admiro, a quienes he leído y a quienes he escuchado y lamentablemente no conozco personalmente, pero bueno, por lo menos la virtualidad instala un primer paso. Cuando empecé a pensar qué decir en este desayuno, se me ocurrió que las grandes transformaciones en las políticas de memoria se sucedieron en general en el marco de grandes crisis económicas, políticas y sociales por las que atravesó el país. Por supuesto que no estoy planteando a partir de esto una relación mecánica o ineluctable entre crisis y cambios en las políticas de memoria, verdad y justicia, pero es notable resaltar que eh, grandes transformaciones en estos planos se sucedieron en el marco de crisis, digamos, si se quiere, agudas en diversos planos por las que atravesó el país. La dictadura militar incluso se instaló a partir de una nueva lectura del pasado, lo que Steve Stern ha llamado para el caso de Chile una memoria salvadora. La intervención militar fue pensada en ese sentido como aquella que venía a evitar la caída del país en las garras del comunismo internacional, del marxismo, de la subversión internacional. El gobierno de Alfonsín pudo desplegar
una política innovadora en el marco también de la profunda crisis que atravesaba la dictadura militar luego de la derrota de Malvinas. Eh, Fue el marco de la hiperinflación de Menem en el que sucedieron las políticas llamadas de reconciliación y pacificación, que suponían la instalación de la impunidad a partir de los indultos. Y también las políticas de Néstor Kirchner se instalaron en la crisis abierta por el 2001. Y más recientemente podríamos decir que a partir de 2016 y sobre todo 2018, bajo el gobierno de Macri se empiezan a desenvolver algunas de las premisas ideológicas que luego se van a acentuar con el actual gobierno de Javier Milei en un profundo giro y revisión de las políticas de memoria, verdad y justicia. Vuelvo a decir, no propongo aquí una lectura economicista o reduccionista respecto de esta relación, puesto que lo que evidencian estas sincronías entre crisis y giros en las políticas respecto del pasado de violencia política y dictadura es que no se traducen en una misma orientación de sentido o en una misma trayectoria. Es decir, en el marco de estas crisis se instalaron políticas profundamente negadoras, relativizadoras o justificadoras del ejercicio del terrorismo de Estado, por un lado, y por otro, en otras coyunturas se instalaron políticas que desplegaron con diversos alcances y diversos límites, bueno, una revisión de las profundas, graves, sistemáticas, masivas violaciones a los derechos humanos perpetradas desde el Estado en los años 70. Bueno, entrando en el momento actual, diría que podemos pensarlo como un doble movimiento simultáneo, que supone la destrucción y a la vez construcción de políticas públicas y de relaciones sociales al interior del Estado y entre el Estado y la sociedad civil. Por un lado, políticas públicas que buscan desestructurar las políticas de verdad, memoria y justicia desenvueltas hasta entonces. Esto se verifica o tiene diversos indicadores que evidencian esa trayectoria. Por un lado, el desfinanciamiento de equipos de apoyo a los juicios. Se ha desmantelado el equipo de relevamiento, análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas. Se decidió que los ministerios de Defensa y Seguridad no aporten legajos de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad federales a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad CONADI, que también ha sido eliminada, en expedientes donde se investigaba el destino de niñas y niños robados, apropiados. Se ha cerrado la mesa de documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos que funcionaba en la ex Agencia Federal de Inteligencia, ahora CIDE, a la cual se le ha otorgado un presupuesto millonario en el marco de unas fuertes restricciones presupuestarias a otras áreas de la actividad económica y social. Respecto de los sitios de memoria, se ha despedido a la mitad de los trabajadores de los 8 sitios que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y se interrumpieron las excavaciones arqueológicas y la conservación de lugares que son prueba judicial. Estoy yo en contacto con trabajadores arqueólogos de sitios de memoria de Arsenales Mineras Cuénaga, están paralizadas los trabajos en el arsenal producto de estas restricciones. También se ha habilitado por ley la modificación del Banco Nacional de Datos Genéticos, decía antes la eliminación de la CONADI y de su unidad especializada de investigación. En materia de archivos, se mantiene acéfalo el Archivo Nacional de la Memoria, que es aquel archivo que en el predio de la ex-ESMA resguarda un conjunto de archivos, entre ellos el de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, y que no solamente se ha constituido en un reservorio de información y de datos respecto de las violaciones a los derechos humanos, sino que también comprende el ejercicio de tareas de investigación en base a esos datos. El archivo ha publicado una serie de documentos de trabajo sumamente interesantes, por ejemplo, en relación a las violaciones ocurridas en Campo de Mayo, ha elaborado un dossier sobre centros clandestinos de detención. Es decir, no solamente es un archivo dedicado a la
guarda, manutención, conservación de información, sino que es un archivo que produce nueva información y nuevos datos acerca de este periodo. En materia de reparaciones económicas, la Secretaría de Derechos Humanos ha visto reducida su planta en el área de las leyes reparatorias y a la vez se promueve una, con fines que uno podría llamar inquisitoriales, una revisión de las reparaciones otorgadas a víctimas del terrorismo de Estado. Algo que aparece en este contexto menor, pero que sin embargo también muestra que esta tendencia oficial se traduce en las políticas de transmisión del sentido del pasado, es la negación de parte de la Presidencia de la Nación del otorgamiento al programa Jóvenes y Memoria, un programa sumamente valioso, sumamente exitoso, que ya tiene 20 años de existencia, producto de la Comisión Provincial por la Memoria, del predio presidencial de Chapalmalal, donde este programa realizaba los encuentros finales con el conjunto de jóvenes y de distintas escuelas de la provincia de Buenos Aires que habían participado de varios meses de elaboración de trabajos de microinvestigación en sus localidades sumamente valiosos que han puesto en cuestión ciertas ideas acerca de los propios habitantes de estas localidades, acerca de que allí, en esos pequeños pueblos, no había pasado nada, no había habido violaciones a los derechos humanos. Bueno, estos trabajos pusieron en cuestión eh, esas miradas, estas representaciones que estos habitantes tenían de sus propios lugares y han sido sumamente valiosos porque estos jóvenes se han comprometido en la elaboración de ese conocimiento original y no han sido meros receptores de relatos o narrativas producidas por académicos, educadores, profesores, etcétera. Digo, a este primer movimiento, esta primera dinámica de destrucción, en paralelo se le sucede una política activa por estructurar una mirada novedosa sobre el pasado de violencia en base fundamentalmente a la reivindicación de la represión clandestina e ilegal. Ha habido diversas instancias en que el propio presidente ha elogiado el indulto a las cúpulas militares, a las juntas militares dictado por el presidente Menem. La vicepresidenta Villarroel alentó la búsqueda de una solución jurídica para los detenidos. El procurador del Tesoro de la Nación, jefe de abogados del Estado, elogió las leyes de impunidad y los indultos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que hay detenidos sin causa y que el encarcelamiento ya se ha convertido en una venganza. Y la misma ministra y su viceministro Petri han alentado la posibilidad de modificar la Ley de Seguridad Interior para habilitar la participación de las Fuerzas Armadas. Esto se ha complementado con visitas de funcionarios del Ministerio de Defensa y legisladores de la Libertad Avanza a condenados por asesinatos, torturas, secuestros y violaciones. Estas iniciativas se han complementado con un ataque en tono moral o en clave moral a la lucha y a los organismos de derechos humanos y a la lucha que vienen desenvolviendo hace prácticamente 50 años, medio siglo, denominando como curro esta tarea. Eh, y que ataque que ha complementado con la diatriba contra determinados símbolos del movimiento de derechos humanos. La más dura de ellas ha sido la idea impulsada ya durante el gobierno de Macri con la asistencia de Luis Labraña, que se propuso como ex militante montonero, como el inventor de la cifra de 30.000 desaparecidos. Digo, esto se ha instituido como voz del Estado, como iniciativa estatal, a través del video elaborado el 24 de marzo, perdón, el cual incluye la voz de la Braña, ahora ya instalada como parte de un relato oficial. Em, eh, este, esta, este impulso se ha complementado con la calificación de las iniciativas de memoria, verdad y justicia como propias de un acto de venganza al cual se tendría que poner fin. No solamente estas lecturas del pasado han supuesto la
reproducción de la lectura de la dictadura sobre los responsables de la lucha antisubversiva o de las víctimas de la lucha antisubversiva, sino que también ha incorporado el uso instrumental de la cosmovisión de los derechos humanos a los fines de la impunidad. Esto no es novedoso. La propia ley del 2 por 1 se sostenía en una ley anterior que había buscado enfrentar la superpoblación carcelaria y con sustento humanitario evitarla a partir del cómputo de los años en que determinadas personas condenadas habían estado presas y procesadas, pero sin condena firme. La apropiación en su momento de esta ley del 2 por 1 a los fines de la liberación de detenidos por crímenes de lesa humanidad suponía un uso perverso de la legislación sostenida en los valores de los derechos humanos a los fines de la impunidad. Bueno, esta es también el tono que adquiere la insistencia por eh, eh, otorgar ese beneficio a personas que están condenados de manera múltiple y además que por su participación en una red criminal durante la dictadura tienen todavía condiciones de poder que podrían facilitar su posterior fuga en caso de ser derivados a la prisión domiciliaria. Y para finalizar, querría mencionar un aspecto que considero sumamente peligroso, si no bastara con los que enuncié hasta aquí, que es el discurso presidencial acerca de los argentinos de bien. Este discurso traza una frontera en la condición de sujeto de derecho, que confronta con el carácter universal que esta condición debe suponer en el marco de un régimen político democrático. A la vez, supone eliminar el carácter plural de la democracia, estableciendo, digamos, límites entre aquellos que pueden o deben gozar de la posibilidad de ejercer esos derechos de aquellos que no. Esta frontera ha sido cada vez o tiende a ser cada vez más acotada. Ha sido excluida la izquierda o los zurdos, que en realidad es una diatriba que parece comprender a todos aquellos que no forman parte del partido de gobierno, el movimiento de derechos humanos, el movimiento sindical, las organizaciones piqueteras, el feminismo, las diversidades sexuales e incluso personajes, algunos que son miembros del gobierno, personalidades políticas como José Luis Esper en algún momento, o de una oposición relativa, porque varios de sus integrantes del partido forman parte del gobierno, está hasta Mauricio Macri. Bueno, en un libro que recomiendo leer, un libro maravilloso a mi juicio, La invención de los derechos humanos, de Lynn Hunt, Lynn Hunt menciona que Thomas Jefferson, uno de los autores de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, afirmaba que el espíritu de esa proclama radicaba en sostener, comillas, como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, independientes, y que de esa creación reciben derechos inherentes, inalienables, entre los cuales están el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Hunt destaca que esa fórmula se reitera en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en cuya elaboración había participado Jefferson y el Marqués de Lafayette, y Hunt se pregunta qué procesos hicieron posible que un propietario de esclavos como Jefferson y un aristócrata como Lafayette creyeran a finales del siglo XVIII que estos derechos eran una evidencia del sentido común, cuando en realidad ellos estaban en una posición de poder y ejerciendo una posición de poder que negaba esa proclama. Bueno, la idea moderna de igualdad, consagrada en la Declaración de los Derechos del Hombre, estipula que los hombres nacen libres e iguales por naturaleza, que en otras palabras es una igualdad de derechos que incluye pero trasciende la igualdad ante la ley.
Las diatribas del presidente suponen un límite a la condición ciudadana, constituyen un espacio de exterioridad a la ley en la que sitúa a los excluidos de esa condición. Somos los privados de derecho a opinar, a protestar. De ese modo nos sitúa por fuera de la comunidad política. Somos el potencial homo sacer que menciona Giorgio Agamben, y esta operación supone un despojo de derechos a colectivos. En la mayoría de los casos, el presidente impugna comunidades políticas, sexuales, etarias, los viejos meados, enteras. Este proceso discursivo de exclusión política se corresponde con un proceso brutal de expropiación material de la mayoría de la población. Recuerdan y remedan a la adjetivación como delincuentes subversivos mediante la cual la dictadura establecía la condición de sujeto de derecho, más allá de que privara de hecho a toda la población de esa condición. Y en ese sentido, las fronteras políticas y morales que propone el presidente reproducen esta dualidad. La exclusión parece limitarse a grupos específicos, por cierto numerosos, pero se erige como restricción, como amenaza a los derechos humanos y a la democracia en su conjunto. Bueno, para terminar diría que Argentina, como ha señalado Catherine Sicking, una politóloga norteamericana, se transformó de ser un estado paria por las violaciones que cometía durante la dictadura militar a convertirse en un paradigma global por la defensa y promoción de los derechos humanos a partir de una serie de iniciativas sumamente originales que desenvolvió desde 1983 hasta aquí. La CONADEP fue la primera comisión de la verdad que terminó su informe, terminó su investigación y publicó su informe. Junto al Nunca Más se transformaron en modelos para las más de 30 comisiones de la verdad que existieron a nivel, o que existen hasta ahora a nivel global. El juicio de las juntas militares repuso la justicia penal como herramienta para enfrentar los legados de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. Se dictaron leyes que excluyeron a perpetradores de la posibilidad de ejercer cargos públicos, sea de manera delegada o electa. Se dispusieron de reparaciones económicas y simbólicas a las víctimas. Se instalaron los sitios de memoria en los que fueron centros clandestinos de educación, de detención. En materia educativa se introdujo en el currículo educativo la enseñanza de los derechos humanos y de la historia reciente. Bueno, y ha habido distintas iniciativas del campo de la sociedad civil, como el equipo Antropología Forense, el equipo argentino de Antropología Forense, la producción académica en Historia Reciente y Memoria, la producción artística y cultural, películas documentales, etc. Bueno, esta condición del país es la que creo que debemos defender estas conquistas, porque en ellas se juega no solamente la calidad de los derechos humanos, sino también la propia democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Muy interesante. Eh, no sé si podemos probar con Manuel para que continúe. Manuel, ¿podés ver si podés hablar? Porque te vemos conectado, pero no te vemos. Bueno, si no, seguimos con Lucía. ¿Te parece, Lucía? Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ahí está. Sí, yo estoy con alguna, bueno, sé que no me da para tanto el wifi del café donde estoy en Moreno, pero bueno, les veo, pero sí me escucho perfectamente. Eh, Nada, en principio, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que yo creo que es urgente que las personas nos encontremos a conversar. Me interesa la parte del intercambio, la parte donde nos pongamos a pensar cómo seguir, porque el diagnóstico que hizo recién Emilio se reitera en que tiene que ver con los humanos personas. eh, y es doloroso y bastante paralizante enfrentarlo en soledad. Yo creo que la única manera que tenemos de esta encrucijada es convocarnos primero a conversar y después convocar a cada vez más personas que se sumen a esa conversación. La veo por acá o la vi en algún momento por acá, Eli. Eh,
Gómez Alcorta, que le mando un abrazo enorme. La verdad es que nosotras, las feministas, y sobre todo las feministas que elegimos el camino de introducirnos en el Estado a pensar políticas públicas con perspectiva de género, estamos sufriendo colectivamente un doble hostigamiento, ¿no? Primero el hostigamiento del vaciamiento de las políticas públicas, que creo que Eli va a poder contarlo mejor que yo a nivel nacional, y por el otro lado el hostigamiento como señal de la señalización esta de zurdas y de enemigas principales de esta derecha que nos gobierna, una derecha que es extrema, y es extrema también en la violencia discursiva que propone, así que en ese diagnóstico del encuentro y la conversación me parece fundamental, porque me gusta a mí pensar qué es lo que venimos ofreciendo desde nuestro campo. Parece que, que primero mirarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas y poder ver qué es lo que hacemos y qué es lo que pudimos plantear en este tiempo, es un buen espacio y un buen lugar para hacer un diagnóstico y proponernos un plan de acción. No porque tengamos que buscar culpables, ni mucho menos. Creo que tenemos que salir de la lógica de la búsqueda de culpables o de la autocrítica que siempre es crítica al colectivo que integra al otro, ¿no? Crítica a la forma en la que otra persona, nuestro propio espacio político o nuestro otro. Sino, no en la autocrítica como un flagelo, sino como un diagnóstico eh, para poder pensar. Yo creo que el objetivo final o el objetivo principal del gobierno de Milei, pero de las derechas a nivel internacional, es la deshumanización de enormes cantidades de personas a fin de poder proponer una organización comunitaria de explotación y de apropiación del valor de lo producido por la población en general, y eso hacerlo con la construcción de un sentido común donde se le quita valor al otro por la forma en la que piensa, ¿no? Ya sea por defender los derechos, como recién decía Emilio, que hizo un mapa muy claro de quiénes somos les sujetes agredidos por este gobierno. Cuando nos ponemos a mirar en algún punto, todas las personas hacemos parte de un modo u otro de esas personas, hacemos parte de un modo u otro de algunos de esos colectivos o nos vinculamos con alguno de esos colectivos, ¿no? Digo, porque también después de todo eso viene la estigmatización a las planeras, a las mujeres que están en los comedores, a las personas que no tienen trabajo, a quienes tienen una manta en la calle para vender sus productos, a quienes tienen que buscar entre la basura para poder comer. Entonces digo, si los enemigos somos todos y todas, y todos y todas nos vinculamos de algún modo u otro con este tipo de organizaciones, efectivamente lo que se busca es deshumanizar a la enorme mayoría de la población y que exista esta idea de que nos merecemos cosas horribles, ¿no? Que las personas que militamos, que las personas que nos metimos en política, que somos feministas o lo que fuese, lo que queremos es la destrucción de los argentinos de bien y por lo tanto nos merecemos cosas horribles. Y en esto yo quiero detenerme y quiero poner el foco en lo que pasó el 1 de septiembre, en que a Cristina Kirchner le pusieron un arma en la cabeza y le gatillaron a 15 centímetros en la cabeza y le gatillaron 2 veces, porque en ese acto y en todo lo que pasó después, pero también en todo lo que pasó antes, hay un símbolo, hay una foto y hay videos, desgraciadamente también, porque los pudimos ver todos y todas, de lo que esta deshumanización puede, a lo que esta deshumanización puede llegar cuando se trata de una militante popular, ¿no? Que encarna además un proyecto popular. Con todo lo que eso significa, con el momento político en el que estábamos atravesando en ese año, con la salida de la pandemia, con el desgaste de un gobierno nacional que había atravesado todas esas circunstancias. Bueno, ese arma en la cabeza de Cristina tiene una significancia muy importante en tanto lo que significa para ella como persona, pero lo que significa para todas las demás personas que quieren involucrarse en política y que piensan que el Estado tiene un rol en la distribución de la riqueza. Y en esta foto yo traigo ahora lo que supongo que
ustedes quisieran que yo pueda decir acá, que es la situación en la que estamos en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, que es una situación donde por un lado enfrentamos el vacío que nos deja que no haya ministerio a nivel nacional, tanto en política pública, porque había políticas fundamentales con las que asistir a situaciones de violencia de género, sobre todo aquellas situaciones emergentes, ¿no?, que necesitaban una respuesta rápida del Estado, y por el otro lado, también una necesidad de construir o de debatir respecto a la institucionalización de los feminismos y cómo poder salir de esta trampa dialéctica en la que estamos en este momento, en la que nos pusieron que pareciera ser que o Ministerio de las Mujeres o los chicos de Chaco comen, ¿no? Esa sería esta posición entre argentinos de mal y argentinos de bien, cuando nos llevamos al Ministerio de las Mujeres es o el Ministerio de las Mujeres o el hambre en el Chaco, y hay que elegir una cosa o la otra, y nosotros creemos que el Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad es una de las formas en las que no haya hambre en el Chaco, ¿no? Digamos, tener política de género y perspectiva de género cuando se evalúa de qué modo se reparte la riqueza en una población, hace parte en mirar la feminización y la infantilización de la pobreza y también su contrarrelato en la masculinización de la riqueza. Nosotras eso lo tenemos muy claro en el Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, pero creemos que tenemos que fortalecer las redes de trabajo no solamente del ministerio, sino de aquello a lo que el ministerio puede convocar, porque también escuchamos muchas veces esos ecos de esas desconfianzas que se siembran respecto de las políticas feministas en algunos compañeros y compañeras de nuestro propio espacio político, ¿no? Como esta idea de el campo popular no tiene que tener una deriva progresista, sino que tiene que exclusivamente dedicarse a aplicar, no sé, doctrinas del siglo pasado, y de ese modo lo que hay que hacer es exclusivamente resolver lo material de la vida de las personas sin tomar en cuenta ninguna dimensión simbólica de lo que está en disputa, y además que en esas condiciones de vida material de las personas habemos mujeres que estamos existiendo en nuestro país, somos el 50% de la población. Entonces, pensar políticas de distribución y que resuelvan las condiciones de vida materiales de las personas implica necesariamente pensar en políticas públicas que de algún modo atiendan las especiales necesidades de todas las personas que no son varones cis heterosexuales, ¿no? Y esa discusión parece, por ahí traerla acá, parece medio tonto porque pareciera que tuviéramos acuerdo, pero no es un acuerdo tan generalizado cuando discutimos en ámbitos de participación más grandes, y lo que sí sentimos, por lo menos yo lo siento y me hago cargo de lo que digo, es que al mismo tiempo que se recrudece el discurso en contra de las feministas que hacemos política en el Estado, de las políticas públicas feministas, también se nos hace cada vez más complicado participar en espacios políticos y ser parte de las decisiones de gobierno o partidarias en cada una de las situaciones. Y eso lo pongo en discusión y lo someto a debate porque por lo menos es la mirada que yo tengo, y eso sí me parece una dificultad, porque si hay una cerrazón en el campo popular para entender cuál es nuestra mirada respecto de cómo debe ser una práctica política inclusiva, y que además nos produzca como resultado de una práctica política una representación que sea más convocante para nuestra comunidad, y por lo tanto resulte en que podamos ponerle límites a la derecha en primer lugar, y segundo lugar, volver a gobernar los destinos de la Argentina, bueno, es necesario pensar de qué manera construimos prácticas políticas institucionales, estatales, pero fundamentalmente partidarias o de organizaciones o de espacios políticos, donde todas las voces por lo menos puedan circular en igualdad de condiciones y se legitimen las experiencias de vida y las experiencias
las trayectorias políticas que cada una trae a esos espacios. Y yo mezclo todo el tiempo, a mí me cuesta muchísimo pensar en el Estado sin las personas que hacemos el Estado, ¿no? Y en el Estado de la provincia de Buenos Aires, evidentemente tenemos un norte que es la búsqueda de la justicia social, evidentemente tenemos una idea de cuál es el rol del Estado, creemos en un Estado activo que esté involucrado en la vida comunitaria no solamente a nivel de hacer rutas y garantizar seguridad, sino también involucrado en la vida comunitaria a partir de favorecer la organización de esa vida comunitaria, para distribuir el poder entre las organizaciones comunitarias y también para favorecer la participación política y entonces mejorar la calidad democrática institucional de la provincia. Eso pensamos, ¿no? Eso creemos. El problema que creo que nos enfrentamos, y aparte estamos teniendo esta conversación, a mí me invitaron hace mucho tiempo atrás, pero estamos teniendo esta conversación después de las noticias de estos últimos días en la Argentina, y me parece que eso no hay que soslayarlo, no hay que dejar de decirlo. Nosotros hemos recibido en estas últimas 2 semanas un 50% más de llamadas a la línea 144, estamos teniendo una demanda de abordaje y de atención que no teníamos, y además de eso estamos recibiendo una presión política inmensa por tener expresiones correctas permanentemente respecto de fenómenos o respecto de situaciones o respecto de conductas de personas que nada tienen que ver con nosotras, como no se le pide a nadie más, ¿no? Como a las feministas se nos pide que podamos hacer todo esto y no se le pide a nadie más. Entonces, bueno, ¿cómo jugamos con esto, con este compromiso que tenemos en el Estado de la provincia de Buenos Aires? Y cómo ponemos a pensarlo en este contexto de deshumanización, ¿no? ¿Cómo hacemos entre compañeros y compañeras que compartimos una mirada del mundo, que compartimos una forma de entender la felicidad del pueblo, que compartimos incluso una idea de cuál es nuestra propia felicidad, ¿no? Que hemos hecho un compromiso que tiene que ver con lo comunitario y con lo colectivo, que es en algún punto vocacional o particular de cada uno de nosotros? Bueno, ¿cómo hacemos para no abonar a la deshumanización de nuestras propias compañeras a partir de nuestros propios discursos, ¿no? Y esa es la pregunta que a mí hoy me tiene más ocupada, porque en el fondo hay alguna asociación o hay alguna complicidad posible entre los discursos de derecha y algunos discursos que en nombre del campo popular nos acusan a las feministas de ser las portadoras de todos los males, ¿no? Y eso a mí me parece que es un desafío gigante, porque donde se tejen esas complicidades es donde rompemos en algún punto el pacto que hicimos entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando yo siempre pienso cuando allá por el 2014, 2015, gobernaba Cristina, o incluso durante el macrismo, ella siempre hablaba del pacto social, ¿no? De refundar la Argentina con un pacto social que nos convoque a todos. Bueno, terminamos en este pacto de mayo que se hizo en julio o en agosto, ya no sé cuándo fue que se hizo, el pacto de mayo que se hizo el 9 de julio, que claramente nos deja afuera, que claramente no nos convoca. Y tenemos también por ahí roto el pacto que hicimos entre nosotros mismos, ¿no? Que hicimos entre nosotras mismas, porque es difícil intervenir en la conversación pública con este nivel de hostilidad si no tenemos claros cuáles son nuestros para qué. Y en eso me parece que tejer alianzas con los movimientos de derechos humanos de la memoria, verdad y justicia, tejer alianza con los pueblos originarios, tejer alianza con las universidades públicas, con todo el sistema educativo público y gratuito, con el sistema sanitario también público y gratuito, ¿no? Con las personas que tenemos un compromiso porque el Estado brinde cada vez mejores servicios y fundamentalmente por una vida comunitaria que se desarrolle con dignidad en un país donde el 50% de la gente está por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, en ese contexto, plantear cuál es nuestro programa de gobierno, cuál es nuestro programa ideológico, nuestro programa político y qué espacio tenemos para discutirlo con perspectiva, para discutir ese programa con perspectiva de género, y cómo también para la estrategia de
defensa podido no soltar, ¿no? Digamos, cómo no soltar frente a la avanzada tan fuerte, cómo no caer en la tentación de decir, bueno, es verdad, no sirve para nada, no, bueno, lo cierto es que por ahí nos pasamos dos pueblos, la verdad es que sí, quizá no debimos haber discutido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, no, yo siento como que todo el tiempo nos tienen muy a la defensiva y apuesto en que apuesto a que el Ministerio de las Mujeres de la provincia, pero todas las feministas que estamos en todos los lugares, porque conozco feministas que están en gobiernos municipales, conozco feministas que están en organismos internacionales, conozco feministas que están en universidades públicas, conozco feministas que están en el sistema de salud, bueno, conozco feministas que están en muchísimos lugares. Bueno, ¿cómo hacemos para que esas voces, para que esas experiencias sean tenidas en cuenta a la hora del planteo que podamos hacer hacia adelante a nuestra población? Yo, con esto para terminar, creo que es fundamental una conversación social, o por lo menos entre nosotros al principio, porque yo estoy muy, muy podrida de escuchar esto, dejemos de hablarnos a nosotros mismos. ¿Ustedes escucharon eso alguna vez? Yo escuché muchas veces en este último tiempo, primero, dejemos de hablarnos a nosotros mismos, y lo segundo que escuché en este último tiempo mucho, mucho, mucho es un diagnóstico demoledor de nuestras propias culpas, ¿no? Digamos, un diagnóstico que nos deja casi sin, bueno, nada de lo que hemos hecho fue útil o nada de lo que hemos hecho fue conducente a, a poder caminar hacia la justicia social. Yo no coincido con eso y creo que en esto de dejemos de hablarnos a nosotros mismos hay una idea de verticalidad que es lo que está equivocado en esa frase, ¿no? Por ahí lo que hay que hacer es probar en hablarnos entre nosotros, hablar, convocarnos, escucharnos, plantear conversaciones en pie de igualdad, no asamblearias, pero sí en pie de igualdad en el sentido de dar credibilidad y de dar valor a lo que las personas venimos a traer a esa conversación. Entrar a las conversaciones con la vocación de poder cambiar de idea en la mitad de la conversación, ¿no? De darnos cuenta que estamos equivocados, equivocadas en alguna de las cosas que planteamos. A mí me pasa hace mucho tiempo que siento que voy a reuniones o a tener conversaciones simplemente para reafirmar el lugar en el que estoy, no para aprender o para pensar de otro modo, para abrir nuevas preguntas. Y en eso a mí me parece que la universidad pública tiene un valor, que es el valor de poder alojar estos debates en el respeto y sin la lógica de la chicana televisiva y sin la lógica de los 140 caracteres, que es otro problema que venimos teniendo para enfrentar a la derecha. Yo creo que tenemos este problema de todo lo tenemos que decir rápido, en videos de menos de 30 segundos, en 140 caracteres. Tenemos que tener respuestas que sean acabadas, que no tengan ninguna contradicción. No podemos no podemos enfrentar abiertamente al sentido común, porque entonces nos hatean y nos trolean y después hay que aguantarse un hateo o un troleo. Y entonces, digamos, poder salir un poquito de esa lógica no significa desprenderse del espacio de las redes sociales como espacio de conversación pública, pero sí primero fortalecernos en otros modos de conversación. Para eso, desde el ministerio, la idea es sostener la institucionalidad, no aflojar en esa idea de que tiene que haber políticas públicas con perspectiva de género, no aflojar en la idea de la transversalidad, seguir discutiendo que no solamente las políticas que haga el ministerio deben ser políticas feministas, sino que también el resto del Estado, de la provincia, tiene que poder adecuar su práctica a poder darle mejores respuestas a las personas que no son varones cis heterosexuales cuando vienen a buscar algo al Estado, que eso tiene que tener una perspectiva interseccional, no clasista, ¿no? Y mirando puntualmente a la diversidad de la provincia de Buenos Aires
en su heterogeneidad, en esa cantidad de personas que vivimos acá, con lo diferentes que somos, con los diferentes modos en los que somos felices, y seguir provocando espacios de encuentro. La verdad es que, para terminar, y con algo de optimismo, la verdad es que no nos va mal en el auditorio. Ahora yo estoy yendo a un encuentro acá en Moreno, está lleno el teatro de Moreno, el auditorio de Moreno, de personas que vienen a hablar de diversidad sexual. La semana pasada nos pasó lo mismo en Colón, que es un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, la anterior en otro distrito y la anterior en otro distrito, y así sucesivamente. Cuando convocamos al encuentro, cuando convocamos a la conversación, cuando convocamos al tejido de la red en torno a políticas públicas, las personas están, vienen, hacen parte. Entonces, bueno, hay algo ahí de lo que podemos sumar, que no queremos que se pierda, y queremos que ustedes también nos ayuden a pensarlo, cómo mejorarlo y cómo profundizarlo. De mi parte, un poco eso como panorama. No sé, yo la verdad es que no sé bien, a veces en estos eventos, si me toca hablar como ministerio o como feminista, las personalidades de una son múltiples, pero bueno, todas hacemos una sola persona. Pero sí creo que vale la pena pensar en las políticas públicas feministas o en las políticas públicas de género como herramientas políticas para dar debates, y esos debates no son solamente con la sociedad, no son solamente contra la ultraderecha, sino también deben ser al interior de los espacios de conversación o de los espacios de construcción política que habitamos, porque bueno, también la transformación empieza por ahí. Así que bueno, gracias por este espacio, y me quedo por acá para escuchar lo que venga. Bueno, muchas gracias, Lucía. Ahora le pasaríamos la palabra a Elizabeth. ¿Estás por ahí, Eli? Sí, sí, estoy acá. No sé si se me escucha Perfecto, bien. perfecto. Adelante. Bien. Bueno, primero gracias al Gino Germani por construir espacios de intercambio, por invitarme a ser parte de ello. Además, bueno, con Emilio, a quien he leído mucho, a Lucía, con quien militamos las mismas causas, con Manu también. Decir que pensar hoy, esta mañana, ¿no?, que se cumplen 52 años de la masacre de Trelew, hablar de derechos humanos y de género, y un poco hacer este recorrido, ¿no?, que nos trajo muy bien Emilio sobre las políticas públicas de derechos humanos, y que muy fácilmente las podemos unir, porque lo primero que querría decir es que las políticas de género son políticas de derechos humanos, y que el derrotero que nos trajo Emilio nos sirve para pensar tanto el avance como las implicancias que tiene esta profunda reacción conservadora en la que nos estamos encontrando de la mano de un proyecto y un gobierno neoliberal autoritario, que tiene claramente efectos contra dos movimientos bastante dinámicos, con puntos en común y con puntos diferentes, ¿no?, como es el movimiento de derechos humanos y el movimiento feminista, porque me parece que lo que, más allá de pensar, estamos hablando de políticas públicas, dos políticas públicas, y no puedo dejar de decir, yo vengo del mundo del movimiento de derechos humanos, ese es mi lugar de militancia y de formación, diría, profesional y política, sobre todo. Decir que esta reacción conservadora que ataca particularmente a estos dos movimientos están vinculados centralmente a los avances y a esto, ¿no? Digamos, somos vanguardia mundial de dos movimientos, no de políticas, sino de lo que ha conquistado el movimiento de derechos humanos, el movimiento feminista en relación al Estado. Y esa me parece que es la particularidad, y por eso tiene este ataque particularmente, podríamos poner, si quieren, como un tercer eje hacia los movimientos sociales, ¿no?, o la economía popular como tercer gran ataque que uno puede leer desde un gobierno con estas características. Particularmente, y en esto también hay un punto en común, el movimiento feminista es el movimiento, sin lugar a dudas, más profundamente igualitario, igualitarista. Entonces, un gobierno neoliberal autoritario lo va a tener como principal enemigo en el Estado, en la calle, en la narrativa, en lo simbólico. Y otra cosa que me parece importante, que también viene de la mano, me parece, en los dos casos, en derechos humanos y en género,
que esa reacción conservadora no es exclusiva de Milei, ¿sí? No es exclusiva de este gobierno, un poco lo decía Lucía recién. También hay que pensar que dentro del campo nacional y popular, en el amplísimo sentido que uno quiera poner en ese marco, hay profundas resistencias a los avances en materia de derechos humanos y a los avances en materia de feminismo. Digamos, decir que en estos días hemos escuchado a Bernie y a Moreno van a gloriarse o decir cosas positivas sobre Villarruel, es un dato, ¿no? Es un dato, claro. Y decir que en los últimos largos años, muchos La perdimos, ¿no? Sí, sí, no se Sí, tal escucha. cual. Sí, avances sobre supuestos ahí puntos. ¿Se me escucha? Te perdimos 5 Ah, a segundos. ver ahí, me parece Ahora que está tengo, perfecto. Ujú. ahí sí, no sé dónde quedé, dónde se quedó la conexión. No, recién, 5 segundos. Ah, Un poquito después de entonces, Bernie y Moreno. digo eso, que me parece que lo primero que podemos nosotros para generar más preguntas, ahora voy a intentar ir más específicamente al tema de la política pública, es la pregunta, el interrogante sobre eso que durante mucho tiempo damos por saldado, o los pisos que nosotros damos sobre ciertos pactos que en realidad no hay pactos, hay lucha. Y eso me parece que es un punto, no sé si se me está escuchando o no, porque yo los veo, Sí, hola, hola. perfecto. Sí, 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 sí. perfecto. como los veo fijos, no sabía. Entonces digo, la primera pregunta es, dimos por supuesto durante mucho tiempo ciertos pactos sociales, pactos mínimos, pisos básicos en materia de derechos humanos, pisos básicos en materia de género menos, que yo creo que esos pactos no existen, que son lucha y resistencia y que se pueden en algunas agendas ser hegemónicas durante un breve periodo, pero que claramente no lo son. Entonces, eso me parece como puntos más que nada disparadores, decir que Argentina desde 1984 viene teniendo políticas públicas de género, que han avanzado no de forma lineal, pero que nunca dejó de haber políticas de género hasta este gobierno. Y eso me parece que es un punto de inflexión. Quiere decir que sin importar si gobiernos radicales de la alianza peronista, menemista, de Néstor, de Cristina, de Alberto Fernández, hubo ahí una línea, una línea continua que podríamos decir que ha ido incrementándose, aunque no de forma tan lineal, pero que claramente tiene su pico máximo en el gobierno de Alberto Fernández. Y digo esto que tiene un pico máximo porque tiene obviamente la mayor rango en términos de institucionalidad, tiene las políticas que son más integrales en términos de género y de diversidad, tiene la política con mayor nivel presupuestaria y tiene además la mayor característica en clave de, digo, nacionalización y federalización, que son cosas distintas. Entonces uno puede pensar que si uno hace una foto, ¿sí? Ahí no me estaba tomando el tiempo, que siempre lo hago, perdón, para no excederme, no importa. No hay problema, Si uno van hace 5 minutos. una película y una foto, uno encuentra que entre el 2019 y el 2023 tiene un mapa federal en donde las políticas de género y de diversidad tienen eh, mayor presencia. La particularidad que tiene, igual que en el movimiento de derechos humanos, es que hay una relación profundamente dialéctica entre organización y Estado. ¿Sí? Digamos, no vamos a encontrar muchas, algo, yo siempre hago la comparación con las políticas o con la institucionalización de las políticas laborales en la década del 40 del siglo pasado para encontrar una relación dialéctica de las características de las políticas de género en términos de políticas que vienen desde abajo, ¿sí? Digo que el Estado avanza sí y solo sí hay organización popular, en este caso organización popular feminista.
y solamente se puede entender esa foto que encontramos 2019-2023 en base a un proceso de organización feminista, organización popular, inmediatamente anterior, que es imposible no leerla en términos históricos, pero esa masivización que se da entre el 2015 y el 2019 explica la foto 2019-2023. Ahora, dicho esto, así como hay una relación dialéctica, ¿no? Que uno piensa, hay Estado y hay políticas de Estado y hay aborto y hay políticas integrales y hay políticas federales porque hay un movimiento que empuja y obviamente, ¿no? Se abre una posibilidad que es una posibilidad histórica, política, de un gobierno que lee esa demanda y la toma y la hace propia. Lo mismo podemos pensar, no es que no existía movimiento de derechos humanos hasta el 2003, no es que no había lucha en contra de la impunidad hasta el 2003, no es que no hubo lucha por cada uno, por memoria, por verdad y por justicia, pero hay un momento donde se abre una ventana de oportunidad histórica, política, que es quien llega al poder y toma, ¿sí?, esa demanda y la hace propia. Ahí hay una lectura que para mí es bastante compatible entre género y derechos humanos en términos de esa relación dialéctica. Ahora bien, nosotros que teníamos ahí un mandato, digo, quienes tuvimos la responsabilidad, el honor, el orgullo, y yo digo, no pienso que nos pasamos ningún pueblo, sino que nos quedamos atrás de muchos pueblos, y de ninguna manera tomo, no porque no las escucho o las analizo, pero no las comparto, creo que nos quedamos muy cortos en lo que hemos hecho a pesar de todo lo que hicimos. Digo, ahí había para nosotras una responsabilidad en términos de Estado, que era cómo llegar al Estado con ese mandato doble, pero centralmente un mandato desde la organización popular, desde el movimiento feminista, para generar políticas de Estado, pero generar políticas de Estado que fortalezcan al movimiento, ¿no? Y terminar esa dialéctica que se retroalimente positivamente. Y digo esto porque simplemente voy a hacer como un pantallazo. Nosotros llevamos adelante políticas vinculadas a las violencias por motivos de género, en términos de prevención, asistencia, protección, e intentamos hacer algo en clave de reparación, políticas de igualdad, centralmente políticas de cuidado, pero políticas de participación pública, políticas de diversidad en general, pero muy enfocada a la población más vulnerable, que era la población travesti y trans. Y entendíamos centralmente que además de llevar adelante políticas específicas, y en este sentido digo que sean políticas de asistencia directa, es decir, llegar Estado-Nación a personas concretas, directas, sin intermediación. Voy a poner el ejemplo más clásico o más clave, que es además el más importante, que fue un programa Acompañar, que llegamos a 320.000 mujeres por las cuales se les daba asistencia económica para que puedan salir de la situación de violencia de género, y que nosotras entendemos que eso es lo que hizo posible que por primera vez en la historia de la Argentina se baje la tasa de femicidios en un 13% por 2 años consecutivos. Nosotros teníamos esto, políticas de asistencia directa, la línea 144, acompañamiento travesti trans, directa. Después entendíamos que había otras políticas que eran políticas para mejorar la institucionalidad provinciales y de institucionalidad municipales, de los 2.800 gobiernos locales. Nosotros entendíamos que además de darle músculo al Estado Nacional, había que darle músculo a los estados provinciales y a los estados municipales, pero centralmente una importantísima línea era llegar a las organizaciones populares. Entonces nos dimos una serie de programas, escuelas populares, producir, articular, que era fortalecer a las organizaciones, es decir, fortalecer al movimiento. ¿Por qué? Porque no había Estado, ni políticas de Estado, ni políticas feministas, si nosotros no tenemos una organización, un movimiento que estuviese a la vez presionando. Entonces, esa relación dialéctica se tenía que dar de forma circular. Y claramente acompañar un proceso, que era un proceso cultural, que es la clave
digo, y para mí la clave de lo que buscan esta reacción conservadora es volver atrás eso, que nace indiscutiblemente de la calle, indiscutiblemente del movimiento, que era cómo hacer para fortalecer eso desde el Estado. Nosotras estábamos profundamente convencidas que no hay transformaciones culturales desde el Estado, que el Estado puede acompañar y puede acelerar procesos de transformaciones culturales. Entonces, para nosotros, toda la línea de política cultural, todas las líneas vinculadas a Ley Micaela y Micaela Ciudadanía, Micaela Estado, era clave. Ahora, todo esto claramente en un proceso de partir de, no cero, porque como digo, hubo una política en términos históricos, pero el salto que dimos fue cuanti y cualitativo inmenso, profundamente enorme. Entonces, cuando viene un gobierno y esto lo rompe íntegro, y digo íntegro no lo que construimos en estos años, sino íntegro lo que se construyó en 40 años de vida democrática. Rompe, deja ausencia absoluta, es la primera vez en la historia desde 1984, por eso digo exactamente 40 años, que no tenemos una sola institución estatal, organismo, dependencia que se dedique a las cuestiones de género. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Lo que viene a romper es una narrativa de construcción estatal, pero sobre todo política, ¿sí? Que excede enormemente a lo estatal, política de la existencia de uno de los fenómenos más problemáticos en clave de violaciones a los derechos humanos, que es la profunda desigualdad y la violencia que genera esa desigualdad en razones del género. Negar eso en este contexto lo que hace es romper, por un lado, romper esa potencia que tenía un Estado fortaleciendo al movimiento, lo desarma, entonces deja al movimiento más, más vacío, o podríamos decir con menos energía, y además en un contexto de fragmentación inmenso de los ataques, de fragmentación del campo popular y de la organización popular, porque los ataques que recibimos son infinitos, ¿no? Entonces nosotras somos, la particularidad que tiene el movimiento feminista es, a diferencia de otros movimientos, que no tiene una orgánica, que no tiene una referencia. Yo creo que eso es algo, es lo que lo hace maravilloso, ¿no? Y lo hace único y lo hace distintivo al movimiento de derechos humanos. No hay una mesa de organismos, no hay inmensas referentas, no es como el movimiento obrero organizado, no hay centrales sindicales de derecha, de izquierda, de izquierda no, progresistas, no progresistas, no hay grandes mesas del movimiento, dirigentes no sé, de la UTEP, de los movimientos sociales. Nosotras no somos eso, no conformamos eso. Conformamos algo mucho más vivo, más dinámico, que no puede ser atrapado, pero que en circunstancias como las que nos encontramos también estamos no fragmentadas como movimientos, sino fragmentadas en nuestras luchas, porque hay feministas en los partidos políticos, hay feministas en los sindicatos, hay feminismos en las universidades, hay feminismos en los clubes de fútbol, hay feminismos en los movimientos sociales, hay feminismos en las organizaciones villeras, hay feminismos en los medios de comunicación, en cada uno de los ámbitos. Entonces, creo que parte de lo que, digamos, de las demandas, no, de los desafíos que tenemos en este contexto es, primero, resistir el enorme ataque que es múltiple, diverso, no solamente de las derechas, y ya termino, sino también de muchos que vieron en cuestión, no perdieron, perder los privilegios no los perdió nadie, pero sí vieron cuestionados sus privilegios, o vieron que tenían que tener en cuenta algunas cosas porque en un momento era políticamente incorrecto ver paneles, digo, en cualquier ámbito, en el ámbito académico también, que veían con algún problema, bueno, tengo que poner a alguna mujer, tengo que citar a alguna mujer, o en cualquier ámbito, y que
con mucho gusto y con mucho placer ven que pueden volver a las anchas al uso y al goce de todos sus privilegios. Nosotras sabemos, y cuando uno hace un análisis histórico y estudia la historia de cualquier gran movimiento emancipador o revolucionario, sabe que no hay caminos lineales, que nunca igual cuando retrocedemos, porque estamos en un momento defensivo en términos de política pública, pero en términos de nuestros derechos también, que nunca se retrocede al mismo lugar, porque hay un acumulado en ese haber pasado por un proceso, en haber hecho conquistas, en algunas sostenerlas, que no te deja nunca más en el mismo lugar parado. Y creo que parte de lo que tenemos que poder hacer es conversar, es pensar, y sobre todo es no desalentarnos en ninguno de los ámbitos, porque creo que la mayor conquista que ha logrado el neoliberalismo es hacernos perder la esperanza de que podemos llevar adelante nuestras transformaciones, así que creo que eso es lo único que estamos obligados a no abandonar. Y bueno, dejo por acá. Bueno, gracias, Eli. Yo creo que Manuel sigue sin micrófono, ¿no? Manuel, de ser así, le pasaría a Emilio para que retome sus segundos 5 minutos. Bueno, bueno, quizás retomando algo que dijo Eli recién, pensar la cuestión de los derechos como como un proceso, una trayectoria que asume un carácter no lineal. Bueno, la propia Lynn Hunt analiza ese camino cuando, bueno, subraya que la Declaración de los Derechos del Hombre justamente eran del hombre y que excluía a las mujeres, pero que también excluía a los judíos, a los no propietarios, a los extranjeros, etc. Y que la incorporación, la ampliación, digamos, de los sujetos de derechos fue resultado de un proceso de lucha y que no fue nunca una concesión alegre desde el Estado. A la vez muestra cómo la noción de lo que comprendía los derechos humanos, los derechos del hombre, se fue ampliando. Se fue ampliando para no solamente comprender los derechos civiles y políticos, sino también derechos económicos, sociales, culturales, y uno diría hoy ambientales, etcétera, etcétera, de género. Y bueno, y a la vez también pensar que a la cuestión de los derechos no como resultado de generaciones sucesivas, como lo planteaba Marshall, más o menos un camino lineal y mecánico, sino como también el resultado de procesos de confrontación en los cuales se incluye la posibilidad de pérdida o de retroceso, eh, y no, por ende no suponen un camino siempre ascendente y virtuoso hacia las metas políticas que se pueden plantear los proyectos más progresistas o incluso revolucionarios. Eh, Podríamos decir que estamos asistiendo a nivel mundial a la comprobación de este carácter no mecánico y no ineludible de la trayectoria que asumen la conquista de derechos. Y también subrayar que compartiendo su mirada acerca de los derechos como fruto de las confrontaciones, que en realidad esta lucha se viene desenvolviendo desde el 10 de diciembre de 1900, por supuesto desde antes, en condiciones muy desfavorables, los familiares, el movimiento de derechos humanos durante la dictadura, pero que luego, una vez iniciada la democracia, el pacto fundacional al que se refieren muchas veces, el pacto del nunca más, etcétera, fue discutido y puesto en cuestión de las maneras más incluso violentas que podemos recordar, es decir, los atentados las amenazas que sufrían los comisionados de la CONADEP, los fiscales, los testigos que dieron testimonio en el juicio, los robos de material acumulado de los archivos de delegaciones provinciales de la CONADEP, los atentados explosivos a algunos de sus directores o presidentes o comisionados, las misas que en determinadas iglesias organizaba FAMUS,
los familiares de amigos y muertos por la subversión, en los que se cantaban consignas en contra de la sinagoga radical y se amenazaba que la próxima vez no iban a ser NN, sino MM por muchos más, los asesinados por las fuerzas del orden. Es decir, que desde el mismo surgimiento y desenvolvimiento de estas políticas e iniciativas de verdad, memoria y justicia, se produjeron, estuvieron atravesadas por estas confrontaciones. Y también decir que, también compartiendo lo que proponía recién Eri en relación a la fortaleza y el carácter primario e inicial de los movimientos sociales respecto de demandas que fueron luego asumidas por el Estado. Ya, digamos, es indudable que en las políticas públicas que se pusieron en movimiento el 10 de diciembre del 83 estuvo presente el reclamo de los organismos de derechos humanos de juicio y castigo a todos los culpables, más allá de que la política del gobierno de Alfonsín fuera de justicia selectiva y limitada. También en la creación de la CONADEP estuvo presente la presión del movimiento de derechos humanos por crear una comisión bicameral que atendiera a las violaciones, a todas las prácticas del terrorismo de Estado. Y es indudable también que en las políticas desplegadas desde el Estado, desde el 25 de mayo de 2003, estuvo presente una perspectiva y una demanda que empezó a desenvolverse de parte del movimiento de derechos humanos, por lo menos a partir del 20º aniversario del golpe de Estado en 1996. Incluso la narrativa que el movimiento de derechos humanos impulsó de asociar el terrorismo de Estado a la instalación de un modelo económico excluyente y regresivo, y la paulatina reivindicación de las militancias políticas de las víctimas, de los desaparecidos en especial, antecedió a las políticas públicas desplegadas desde el 25 de mayo de 2013. Es decir, que se puede pensar que la fortaleza y el carácter iniciador de la movilización en el campo de los derechos humanos relativos a su violación durante los años 70, digamos, la fortaleza y el papel eh, mm, privilegiado que jugó el movimiento de derechos humanos en ese sentido. Y entonces también confiar en la articulación por abajo, en la articulación desde abajo de estas demandas y, bueno, en la organización se quiere molecular que en tiempos de defensiva y de resistencia se pueden desplegar para contrarrestar esta nueva voz que asume la voz del Estado. Gracias, Emilio. Bueno, Lucía, ¿querés tomar tus 5 minutos finales? ¿Estás ahí? A ver ahí está. Sí, me moví de locación, estoy así como en un road trip. Bárbara. Eh, bueno, estoy acá en la actividad en Moreno. La verdad es que yo traigo siempre a hablar de la práctica política porque a mí me gusta mucho más poner el foco en lo que nosotros y nosotras podemos hacer o los modos en los que nos podemos organizar para enfrentar a la derecha, porque yo creo que surge esto que Eli traía, que a mí no lo había pensado nunca así, ¿no? Digamos, desde el 84 hasta el día de la fecha, una política feminista dentro del Estado, o un espacio de políticas de género dentro del Estado Nacional, y ahora no hay nada. Y lo mismo con las políticas de derechos humanos, o sea, el contenido democrático de un gobierno son en algún punto las políticas de derechos humanos, las políticas y las políticas que tienen que ver con la inclusión social, ¿no? Todas políticas que han sido cortadas de raíz por este gobierno. Entonces, el contenido de la democracia, que evidentemente está en discusión y nos enfrentamos a un autoritarismo, con una condición o con unas cualidades distintas a otros autoritarismos que hemos enfrentado en la Argentina, nos importa y nos ocupa en mejorar nuestra forma de convocatoria y nuestras formas de organización, en esto que Emilio decía celular, eh, pero que también tiene otras dimensiones, ¿no? Están las dimensiones más ínfimas, que obviamente son aquellas que constituyen otras que van siendo cada vez más grandes y que tienen como vocación el planteo
de construir una Argentina más justa. Y en esa lógica, plantear las políticas de memoria, verdad y justicia no solamente con una mirada en lo que sucedió en los 70 y en los 80, sino con una mirada de futuro, es una posibilidad de replantear una democracia que con un contenido real y efectivo, que sea vista por las personas como una herramienta no solamente valiosa, sino como una herramienta posible de habitar, ¿no? Como una herramienta posible de usar en su propia vida, ¿no? Esta diferencia, a mí me parece que por eso yo digo la palabra, ¿no? La palabra, la conversación es aquello que nos rehumaniza frente a la deshumanización tan violenta que estamos sufriendo. A mí me impacta en los niveles de deshumanización en el discurso presidencial y en el discurso de todas las personas que acompañan al presidente, discursos deshumanizantes que vienen teniendo réplica no solamente en el Poder Judicial, sino fundamentalmente en los medios de comunicación, que no son nuevos, pero que Milei efectivamente los exprime como nadie, ¿no? A nivel institucional, pero que bueno, que si vamos hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás, hemos escuchado cada cosa en estos años de democracia. Yo tengo 38 años, tengo menos años que la democracia, pero yo me acuerdo de las cosas que se decía de los militantes de los 70 cuando yo estaba en el colegio, ¿no? Me acuerdo de las cosas que se decía del peronismo cuando yo estaba en la facultad, y me acuerdo las cosas que decían, no sé, han llegado a decir que Néstor no estaba en el cajón, ¿no? Digo, los niveles de deshumanización que no nos permiten ni la vida ni la muerte, ¿no? Viva el cáncer, estas cosas, los niveles de deshumanización, ¿cómo combatir esos niveles de deshumanización? Bueno, primero que nada, devolvernos la palabra es lo que nos hace humanos, y la palabra es no una acción que se emite y no tiene vuelta, sino es una acción que necesita la relación dialéctica esta de la que hablaba Eli. Y entonces plantear preguntas sobre nuestra propia práctica política en algún punto es plantearnos la pregunta respecto de nuestra victoria o nuestras victorias que iremos pudiendo construir, que es cómo nos volvemos a organizar. Yo hoy siento una dificultad al plantear cuáles son los ejes en torno a los cuales nos vamos a organizar. No son exclusivamente, no pueden ser exclusivamente ejes vinculados al Excel de la economía, ¿no? Digo, ya me parece que el discurso es extremadamente economicista, donde pareciera ser que la vida de los argentinos y las argentinas solamente es poder pagar la luz, poder pagar el gas y poder comer, cosa que sí es, ¿no? Digamos, sí es parte de la vida de las personas, pero eso es de la sobrevida, ¿no? Digamos, poder comer, poder pagar la luz y poder pagar el gas es de supervivencia, es de humanidad mínima, es de humanidad básica, pero las personas no somos un Excel. Lo único que tenemos para ofrecer desde el campo popular no puede ser ordenar la vida, no puede ser una mirada economicista, tenemos que tener una mirada humanista. Una mirada humanista que convoque a los deseos de las personas, que convoque a las imaginaciones de las personas, a ser parte y a sentirse parte de esta democracia, que evidentemente esto que Cristina decía de bajísima intensidad ya está ni siquiera de bajísima intensidad, ¿no? Pareciera ser una democracia vaciada, una democracia sin contenido, porque una democracia sin contenido de derechos humanos, una democracia sin contenido de género, una democracia sin contenido vinculada a políticas sociales, una democracia que está evidentemente corrida de los discursos, de los conflictos de los trabajadores y las trabajadoras, bueno, es una democracia que termina siendo una cáscara vacía. ¿Cómo la rehabilitamos? ¿Cómo la volvemos a poner en valor? Y cómo discutimos también entre nosotros mismos esos contenidos. A mí me parece que en ese sentido los feminismos, que sí tenemos, a mí, Eli, en eso yo no coincido, a mí no me parece maravilloso el nivel de asambleario de nuestro movimiento, a mí a veces me irrita profundamente, porque realmente es un movimiento muy sui generis, ¿no? Es un movimiento, yo leía el otro día este libro de Labatut que sacó La Piedra de la Locura, no sé si lo leyeron, que es como la segunda parte de Un Verdor Terrible, los recomiendo muchísimo a los dos, pero La Piedra de la Locura, él habla de la explosión chilena, ¿no? De la explosión chilena, el saltado de los molinetes, y cómo el fenómeno social chileno desbordó las calles y terminó siendo simplemente violencia, porque no tenían consigna, ¿no? Porque no tenían una idea de lo que querían. Querían muchas cosas distintas a la vez y nadie organizaba ese movimiento. Y entonces, bueno, terminamos nosotros en el lugar de la violencia,
el Estado en el lugar de, el Estado represor en el lugar del orden, y las consignas de nuestro movimiento nunca las tuvimos claras ni siquiera cuando estábamos en la calle, ¿no? Ni siquiera teníamos claro por qué estábamos en la calle cuando estábamos en la calle. Léanlo a él porque lo cuenta mucho mejor que yo, pero yo tengo algún temor de que la explosión, ¿no? que todos vemos al llegar, de que el desgaste de esta política tan cruel, de que esta falta de humanidad en la gestión de los asuntos públicos, de que esta liberación para que las personas que son muy ambiciosas y que tienen todo el poder puedan acumular cada vez más poder y puedan acumular cada vez más dinero y que eso sea bien visto y eso sean los argentinos de bien, va a terminar con el hartazgo de las personas. Bueno, ¿cómo hacemos para que ese hartazgo tenga una canalización, ¿no? Y en ese sentido pensar en las mujeres, pensar en las personas LGBT como células de organización que pueden acumular o que pueden organizar y que pueden ordenar un poco la discusión, me parece que es fundamental, y en eso tenemos que apelar a la práctica de los organismos de derechos humanos, apelar a la práctica de quienes luchan por la memoria, la verdad y la justicia, a la constancia, pero también al método, ¿no? Hay un método en encontrarse todos los jueves en la plaza. O cuando yo no sé qué hacer porque hay una situación que me desborda, que yo el jueves a la plaza sé que puedo ir y sé que puedo estar. Hay un método. Entonces, encontrar el método me parece que es fundamental, y si podemos colaborar en eso desde los espacios institucionales en los que nos toca, en este vínculo dialéctico que yo reconozco y que entiendo que es fundamental, porque todas venimos de los feminismos y estamos en los espacios y nos vamos a volver al feminismo y estamos y vamos y volvemos entre una cosa y la otra y ocupamos los dos lugares al mismo tiempo. Bueno, encontrar el método es también encontrar la clave de no solamente la resistencia, sino la clave de la construcción del futuro posible. Y este presente es un presente imposible. Y a mí eso también me parece que hay que decirlo. Es un presente imposible de habitar. Entonces ese futuro posible tenemos que empezar a imaginarlo ya, no es una cuestión de seguir ahondando en el diagnóstico. Bueno, nada, no quiero extenderme mucho más del tiempo. La verdad que me ha resultado muy interesante. Me llevo muchas cosas para seguir pensando y ojalá nos veamos la próxima. No sé si nos quedamos, si hay respuestas, preguntas o algo de eso, me avisan. Sí, ahora, gracias Lucía. Ahora Eli, 5 minutos y después abrimos para preguntas y comentarios del público. Eli. Bueno, no, a mí me gustaría en este momento pararme del otro lado, del lado del movimiento, y no del lado del Estado, porque vengo de ahí, y pensar qué hemos hecho mal, ¿no? ¿Cuáles son nuestras... hay muy pocos espacios en donde uno pueda hablar francamente sobre los errores que hemos cometido o lo que creemos algunos que pueden ser errores y que dan pie a después, entre otras cosas, convertirnos en los enemigos más allá de esta lucha que ya sabemos, ¿no? Digamos, lo decía recién Emilio, digamos, pensar si hubo un pacto democrático que dijo no a la violencia, pero nadie quería justicia, ¿no? Y bueno, y justicia hasta ahí un poquito, y bueno, y memoria, pero no tanta, y etcétera, etcétera. Y yo creo ahí que hay un problema cuando las banderas de los movimientos son apropiadas, y no utilizo casualmente la palabra, sino apropiadas por proyectos políticos partidarios. Y no porque no puedan hacer suyas las banderas. Y digo, y es un poco lo que uno espera, porque uno como movimiento lo que demanda demanda muchas cosas, demanda cambios culturales, demanda consensos y demanda Estado para resolver, ¿sí? Porque muchas cosas las necesitamos al Estado. Necesito el Estado para que haya un espacio de memoria, necesito al Estado para que haya archivos, necesito al Estado para que haya reparación para los hijos de las personas víctimas de femicidio, necesito Estado para acompañar, necesito Estado. Y entonces hay una demanda que es hacia el Estado. Entonces, es cierto que cuando las luchas son muy ninguneadas, cuando aparece un proyecto político que te escucha y que te da lugar, es muy tentador, y eso es lo que yo creo, confundirse, ¿no? Es hacerse uno. Yo creo que cuando uno se confunde, ¿no? Se hace una asociación
sin crítica, una asociación que se funde, eso es un problema. Porque entonces, ¿qué hago cuando designan a Milani? ¿Critico a mi gobierno? ¿Qué hago cuando, no? Entonces ya es lo mismo, entonces yo defiendo eso, me da lo mismo como organismo de derechos humanos que el candidato sea Massa, un tipo que jamás en su vida, habló sobre política de memoria, verdad y justicia, y cuando habló dijo que era cosas para el pasado. Entonces me siento en la misma mesa, porque si no lo que están, ¿sí? Me da lo mismo que el que asuma y suba al escenario si es Cristina que si es Alberto Fernández. Es lo mismo. Cuando vos te asociás de un modo acrítico, es sin beneficio de inventario. Y lo mismo con el feminismo. ¿Yo por qué tengo que responder si Espinosa o Alberto Fernández son violentos? ¿Desde qué lugar, como movimiento feminista, me tengo que hacer cargo? No me tengo que hacer cargo. Y ahí es donde digo que yo creo que es más complejo para algunas cosas, pero que es mucho más potente el movimiento feminista, porque el movimiento feminista sí tiene consignas, sí tiene método, podrá ser asambleario, entiendo que a Lucía no le guste, pero digamos, tiene métodos, tiene prácticas, tiene espacios de lucha, ¿no? 37 años de encuentro de mujeres y LGBT, que es la historia de la democracia, es un lugar de encuentro autogestivo, autónomo, digamos, es un movimiento. Nadie, ni siquiera los que lo odien, pueden negar esa característica. Hay un sujeto político, hay un movimiento, hay ciertas prácticas. Impide eso del movimiento feminista, la apropiación. No hay, ¿sí?, una posibilidad, por más que haya intentos desde la política de apropiar banderas, no hay posibilidad de apropiación del movimiento. No hay. ¿Por qué? Porque no es que porque vos tengas a 2 o 3 popes del feminismo en tu gobierno, sea quien sea, digo, no, gobierno local, provincial, nacional, no es que vos con eso tenés al movimiento. No. Y lo digo porque nosotras fuimos muy claras y muy evidentes cuando resolvimos que se daba la ventana de oportunidad para tratar el aborto, y el movimiento, por la pandemia centralmente, estaba apagado, ¿no? Digamos, como estaba apagado todo lo que implicaba la movilización social, y nosotras teníamos clarísimo que sin eso funcionando, no había posibilidad desde la política de llegar a alcanzar los votos que se necesitaban. Que si nosotros no volvíamos a tener a las compañeras y a las compañeras en la calle, si no teníamos al movimiento puteando al gobierno, puteando, ustedes nos prometieron esto, ¿sí? Ustedes nos deben esto. Por eso yo antes traje lo de la dialéctica, y yo creo que es la única forma de poder avanzar desde los movimientos, es nunca perder esa dialéctica. Para que haya dialéctica no puede haber confusión, porque si hay uno solo, no hay más dialéctica, no hay lucha, no hay, ni siquiera hay. Entonces, a mí lo que me parece es que hay que hacer también un enorme proceso de revisión crítico hacia adentro para ver cuáles son las cosas en las que no podemos volver a caer, en las que no tenemos posibilidad como movimiento de decir, bueno, a vos, y yo lo pienso, digo, habiendo sido de quien construí yo ese ministerio, entre las tres personas, Vilma Ibarra, Dora y yo, que pensamos cómo sacar el aborto, es jamás te damos un cheque en blanco. ¿Sí? Esto es a vos que tomás las banderas porque las crees, porque te sirven, porque escuchás, porque sos inteligente políticamente. No me importa tus razones, señor Estado, por ese ratito. Vos que tomás estas banderas no son tuyas, primero. Y segundo, yo tengo que estar acá acompañando, pero vigilante, ¿sí? Vigilante, digo, en vigilancia y crítica. Cada vez que vos quieras aflojar, yo te tengo que estar puteándote. Si yo te dejo de putear en algún momento, me confundí, perdí potencia yo, pero también perdió potencia esa política pública. Y además hay algo, es mucho más fácil de romper por el que viene. ¿Sí? ¿Por qué?
porque vos dejaste de ser, ¿quién es? Bueno, entonces, ¿qué sos? ¿Vos estás defendiendo al gobierno o estás defendiendo a tu agenda cuando ya no sos más? ¿Estás defendiendo al gobierno de Néstor y de Cristina, al gobierno de Alberto, vos Movimiento de Derechos Humanos, o estás defendiendo que a vos lo que te está faltando es tu, tu lucha, tu derecho? Entonces creo que ahí hay un camino para, nada, para también conversar. Es difícil conversarlo, es molesto, es incómodo, es profundamente incómodo conversar estas cosas. Yo lo hago porque estamos acá en un espacio cerrado, pero creo que es parte de lo que también tenemos que poder conversar para pensar qué es lo que pasa con las políticas de derechos humanos y género también desde una mirada crítica. Bueno, muy interesante. Hacemos unos 10 minutitos de preguntas, si hay preguntas del público. ¿Alguien que quiera? Hola, ¿qué tal? Bueno, Sí. Hola, Malena. perdón, les pido disculpas que tengo problemas con la cámara y bueno, estoy así, si no se me va un poco la conexión. Bueno, en primer lugar agradecer las tres presentaciones, la verdad me parece que traen, bueno, esta cuestión central de la destrucción de las políticas de derechos humanos y de género. Y también algunas cuestiones que tienen en común, ¿no? Estas dos áreas de política, pero de lucha social también, ¿no? Que creo que fue lo que les tres marcaron. Y esta cuestión de poder, digamos, entender y asumir, ¿no? Desde los dos lados, desde el hacer de las políticas y al mismo tiempo desde las organizaciones y movimientos, de que no son cuestiones que se pueden pensar poniendo al Estado en el centro, ¿no? Que es más bien en esa intersección entre movimientos y Estado, en ese encuentro en donde se pueden construir las políticas, ¿no? Y a la vez que son políticas también que no dependen o no pueden depender de solamente un área, ¿no? específica, sino que justamente son transversales y atraviesan todos los niveles de gobierno, todos los sectores de políticas, digamos ahí, bueno, las dos mencionaron, tenemos feministas por todos lados, ¿no? Y esa es un poco la cuestión, ¿no? De cómo construir esa perspectiva. Los derechos humanos también están en todos lados, ¿no? Digamos, o los necesitamos transversalmente en todas las distintas áreas y en todos los distintos niveles de gobierno. Y ahí yo creo, y eso fue lo que me gustó, me entusiasmó, digamos, de las presentaciones, es que tenemos una oportunidad para construir en este contexto precisamente que el gobierno nacional está en la destrucción, digamos, de todo, no solo de las políticas, sino también de toda forma de solidaridad, de organización, de colectivización, ¿no? Entonces, bueno, ahí me gustó mucho, digamos, esa beta o ese espacio, ¿no? Que me parece que todavía hay de construir, como decía Lucía, desde los territorios, desde las localidades, de las provincias, de los pueblos, en el encuentro, ¿no? También en ese cara a cara y nada, y apostar de que ahí puedan hacer también otra forma de hacer política, de pensar la política, de pensar los vínculos y de pensarnos, ¿no? como colectivo. Así que eso, no era tanto una pregunta, sino quizás un comentario y agradecer de nuevo que estuvieron bárbaras, digo, muy sugerentes las intervenciones. Me quedo preocupada igualmente por los diagnósticos tremendos, pero eh, creo que ahí en sus exposiciones hay espacios, ¿no? de oportunidad para reinventarnos, para reconstruir esto bueno, que va a pasar, ¿no? Imaginar otro futuro posible, vivible, humano, como planteaban. Gracias, Malena. Todos estamos preocupados. Hay que ver cómo eso no nos lleva a la parálisis en esta A la situación. desesperanza. Sí,
que la desesperanza también, ¿no? Te paraliza y hay cierta perplejidad en muchos de nuestros sectores, no, que parecen no saber muy bien cómo es el mañana. Y algunas de las cosas que se dijeron hoy me parece que sirven para que pensemos cómo podemos imaginar ese mañana y cómo podemos sostener eh, estas políticas que son fundamentales para la democracia. Me parece que también está en juego la cuestión de cómo sigue nuestra democracia. Después de 40 años, tal vez hoy es uno de los momentos en los que está más interpelado, donde los peligros parecen más significativos de una deriva autoritaria en múltiples sectores. ¿Quién más quiere preguntar o comentar algo? Yo, yo quiero hablar, Sí, Marta. Martín. Me parece, bueno, primero que nada, me parece que la visión que dieron los tres es muy profunda, es para pensar y es para agradecer el resumen, porque como que nos instaló, nos ordenó los pensamientos. Me parece muy importante lo de incorporar una mirada crítica, pero yo diría que las semillas fueron plantadas, ahora pertenecen al pueblo. Y yo que trabajo en espacios masculinizados, donde fue muy difícil instalar esquemas de género, hoy en día esos espacios son los que los defienden. Y donde uno pensó que iba a haber una reacción de golpe a la inversa, decir, volvamos a lo que era, bueno, resulta que no, que ahí es donde se defiende el avance que hubo, el cambio que se produjo y las consecuencias de esos cambios. Entonces yo diría que todo no es tan negativo, porque en las bases, ¿no? Donde se trabajó en el campo, yo trabajo en las ingenierías y en la construcción, en la industria de la construcción, que son lugares muy masculinos, esos cambios se defienden para que se mantengan por las mismas estructuras institucionales que les costó tanto incorporarlos, ¿no? Entonces me parece que pasamos de tener decanos que nos decían, no, acá por favor las mujeres no me las incorpore, a decir, bueno, ¿cómo ha cambiado el ambiente social de la facultad con la incorporación de la mujer? Y eso está, eso existe, eso por lo menos en este momento se mantiene. Y en este momento, en lugar de parecer en retirada, es como que las mismas... Se congeló. No, no, no sé si sirve la Bueno, experiencia, pero me parece que para mí es importante. ¿puedo decir una cosita, Marta? Sí, Es que, Marta, yo no tengo ninguna duda que no estamos en el mismo lugar que hace 10 años atrás en materia de género. Lo que digo es que eso no tiene que ver con el Estado, eso tiene que ver con las conquistas y el movimiento. Si hubiese tenido que ver con el Estado, hoy eso no estaría. ¿Sí? Es eso. Si solamente es política desde arriba, eso ya, eso que vos estás contando no estaría sucediendo. Lo que digo es desde abajo, son las luchas que vienen desde abajo las que pueden sostenerse. Es como que alguien diga que porque hoy hay una política negacionista, los miles y miles de grupos vecinales a lo largo del país que hacen política de memoria, la memoria por Moreno, el grupo de política de vecinos, de memoria de Andalgalá o donde quieras, eso desaparece. No, eso no desaparece, porque eso estuvo siempre, eso estuvo antes del 2003. Es posible que cuando vos lográs algún periodo donde lográs imponer durante un buen tiempo ciertas políticas, que eso sí genere
¿no? Digamos, no sé, tenés el 24 de marzo, tenés las currículas escolares, hay algunos cambios que sí pueden tener efecto. Digamos, en género eso no se llegó a lograr porque es muy poco tiempo y porque además el empuje lo tuvo solamente 2 de los 4 años del gobierno. Pero lo que digo es eso que vos decís, no es que porque ahora no hay ministerio o ya está, desaparece. No, no, adentro de cada familia no están las cosas igual que hace 10 años atrás. No están, no están. Centralmente digo porque hay también algunos cambios que ya quedaron, y sobre todo porque se puso en cuestión. La potencia que tiene las luchas es cuando logras poner en cuestión los temas que estuvieron dados como dados. Y eso es lo que ya se logró. Eso es lo que logró el feminismo, los feminismos. Poner en cuestión. Yo lo veía, digo, voy a decir una pavada, nunca hago comentarios así, pero yo vivo acá en la ciudad de Buenos Aires y hay un polideportivo barrial. Y yo paso todos los días por el polideportivo y a toda hora hay equipos de fútbol, pibes, pibas, adultos, mujeres y varones. Y yo lo que digo es, eso está tan naturalizado que hace 6, 8, 10 años atrás era algo absolutamente excepcional. No es que eso porque hoy está Milei, porque nos dicen que niegan la violencia de género, dicen que no hay femicidios, que la línea 144 es para la violencia, ahora los varones, digamos, listo, ya está, volvieron a jugar solo al fútbol los varones. Digo, ese es el punto en donde yo decía antes, ya no estamos en el mismo lugar. Aunque la reacción conservadora venga con una narrativa, con una fuerza, con una política, no volvemos al mismo lugar. Porque los procesos históricos tienen canales que son distintos. Así que te entiendo perfectamente lo que decís. Sí, yo agregaría, bueno, reforzaría esta idea diciendo que los intentos que desde el poder y desde el Estado se hicieron para imponer determinadas políticas de memoria no siempre tuvieron arraigo social. Es decir, la intención de reconciliación, olvido del menemismo y de alianza, fracasó y no logró arraigar, o del macrismo, no logró arraigar en términos sociales, en cambio políticas de revisión del pasado sí tuvieron una expansión en las representaciones sociales dominantes sobre los años 70. Ahora, también diría que no es menor la intervención del Estado ni la voz del Estado en el desarrollo de determinados procesos. Pensaba, por ejemplo, en los desaparecidos de Melincué, un hecho que fue fruto de la existencia en el currículo educativo de el terrorismo de Estado como asunto a tratar. Pero claro, estuvo la vocación de una profesora en la localidad santafesina de Melincué y de un grupo de alumnos de investigar de qué trataba dos cuerpos que se habían hallado a la vera del camino en un campo aledaño a la localidad en el año 76 y estudiar qué había pasado con ese caso. Bueno, la revisión llevó a localizar la tumba NN donde estaban enterrados, a revisar las actas policiales y judiciales que habían dado cuenta del hallazgo y finalmente se tradujeron en la intervención del equipo argentino de antropología forense que logró identificar los dos cuerpos de un ciudadano francés, Yves Domergue, y de una chica que había nacido en México, Cristina Cialceta. A la vez, la identificación de los restos y la restitución a sus familias posibilitó una cascada de actividades memoriales, tanto en la escuela, que había sido el lugar donde partió la investigación, como en el cementerio donde finalmente fueron depositados los restos. Y se produjeron en relación a ese caso una serie de documentales, también un libro de parte de uno de los hermanos de Ives, y a la vez fueron recibidas la profesora que desarrolló la investigación con sus alumnos en Casa de Gobierno por Cristina Kirchner. Bueno, esto está presentado en un documental del canal Encuentro que todavía es posible encontrar por internet, Los desaparecidos de Melincué, que muestran quizás esta confluencia de esfuerzos, ¿no? El carácter micro que ha asumido la lucha por los derechos humanos y la voluntad de participar del proceso de memoria, verdad y justicia
en el seno de la sociedad civil, pero a la vez también la importancia de que existan políticas públicas que habilitan de algún modo determinadas iniciativas. Bueno, Germán, y ya terminamos. Adelante. Bueno, muchas gracias a los tres por la exposición. Voy a ser brevísimo porque en verdad Emilio avanzó por el camino que quería proponer comentar, que es que quizás, bueno, Elizabeth, decime vos si interpreto mal, pero yo creo que vos como miembro de un movimiento social evaluás críticamente una experiencia y por eso me parece que pones un énfasis en la autonomía que tiene el movimiento social en la construcción de las políticas sectoriales y que esas políticas sectoriales pueden tener y necesariamente encontrar en algunos casos interlocución en la dirigencia política, en determinados gobiernos que son beneficiosas, pero como vos planteás, la autonomía no debería perderse. Pero lo que vos decías, digamos, no es que quería polemizarte, sino que quería plantearte como una mirada distinta por no pertenecer a un movimiento social e ir por el camino que enunciaba Emilio, ¿no? Es decir, que en realidad esa relación entre los movimientos sociales y los partidos políticos o los partidos políticos en el gobierno suponen siempre intercambios que tienen particularidades para cada grupo social. Y en ese intercambio que es conflictivo, ¿no? Es decir, y creo que cuando vos decías no sumarse con un cheque en blanco, estabas aludiendo a eso, está la productividad esperada por cada uno, pero cada uno desde lo que sus intereses esperan alcanzar. Entonces, yo creo que, bueno, en las políticas de derechos humanos, bueno, que podemos encontrar lo mismo, ¿no? Es decir, la idea de que los movimientos sociales buscan un reconocimiento y cuando encuentran a algún partido político que por sensibilidad, por interés, aunque siempre por las dos cosas, sin dudas, convergen, bueno, hay un vínculo de alianza que siempre va a ser conflictivo. Y me parece que, bueno, en definitiva, yo como analista de la política, analista social, lo que me interesa es mirar la productividad de ese conflicto. Es decir, pero bueno, porque me paro desde ese lugar. Eso, muchas gracias a los tres, por favor. Una cosita, si es conflictivo el vínculo, no es un vínculo problemático porque es productivo. Para mí deja de ser productivo cuando el vínculo deja de ser conflictivo. Digo, para que se entienda. Álvaro García Linera siempre dice, desde el punto de vista, ¿no? Dice, bueno, si vos tenés un movimiento, vos tenés que, a todos tus mejores dirigentes y dirigentas, no las tenés que poner en el Estado cuando llegas al Estado. Vos tenés que poner algunos de tus mejores dirigentes en el Estado y otros los tenés que dejar en el movimiento. Porque es un error, porque ¿qué es lo que pasa? Si vos pones a todos los, vamos a, algo que no sucedió, ¿no? Pero pongamos que todos los mejores dirigentes de derechos humanos los ponemos en el Estado. ¿Quién motoriza? ¿Quién critica? ¿Cómo se genera un conflicto? No hay conflicto, porque la crítica es una crítica a vos mismo. Y sin esa conflictividad que tiene que ser intrínseca para el movimiento. Yo entiendo que si no hay conflicto, te estancás. Entonces, ese vínculo debe ser conflictivo. Si vos lo que querés es pedirle más, vos querés sacarle más, vos querés hacerlo productivo. Y yo creo que la autonomía, no quiere decir que la autonomía no haga que vos no puedas poner dirigentes tuyos o vos no puedas tener o vos no puedas aceptar y haber un beneficio mutuo en que en esa identificación, comparto con vos, siempre por sensibilidad y por interés, siempre por sensibilidad y por interés, porque si no, no se puede sostener, lo puede agarrar un gobierno o un espacio político. Pero vos tenés que tener autonomía, incluso aunque tengas parte de los tuyos, de tu espacio, ahí. Lo podemos pensar también con los movimientos sociales, ¿no? Si vos los grandes dirigentes de movimientos sociales los tenés en desarrollo social, ¿a quién puteás cuando no te llega la comida al comedor? Tu propia organización te va a putear. Vos lo puedes pensar en clave de movimiento, el vínculo movimiento-Estado. Yo creo
que en ese sentido, y por eso digo, yo que vengo del movimiento de derechos humanos, pero también del movimiento feminista, esa autonomía del movimiento feminista es la que le permite en ese punto sostener mayores niveles de autonomía o sostener autonomía. Yo creo que parte del movimiento de derechos humanos tiene un problema ahí, tuvo un problema ahí. Tuvo un problema y hay que problematizarlo, digo, no mal, porque uno también hace lo que puede y en los tiempos históricos, cuando se te abre la oportunidad, y es muy difícil no embalarse, y no es muy... Ahora, vos sos eso, si vos, Movimiento de Derechos Humanos, perdiste tu autonomía y te convertiste en eso, y ellos se convirtieron en eso, deja de haber conflictividad, deja de haber productividad, pero además te dejan niveles de vulnerabilidad y de fragilidad. Y ese es para mí el problema. Nosotros tenemos un movimiento de derechos humanos más frágil hoy y más vulnerable hoy que lo teníamos hace 15 años. Y uno puede preguntarse por qué eso, pero me parece que es otro debate, ¿no? Yo ahí Bueno, levanté la mano un minuto. O sea, adelante, Lucía. tengo 150.000 puntos Ah, de cosas para decir. Yo soy vicepresidenta del Partido Justicialista de mi distrito, soy congresal nacional, congresal provincial del Partido Justicialista, soy feminista desde antes de ser peronista, digo, los espacios de pertenencia de las personas son múltiples. Yo no confío en las posiciones autonomistas en una disposición política como la que tiene la Argentina. No confío, como que sean convenientes para los movimientos. Digo, es una discusión histórica de nuestro movimiento feminista la que podemos tener acá con él y la podemos tener durante 7 años y no nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que obviamente los espacios políticos, una cosa es el partido cuando gobierna, una cosa es el partido cuando no gobierna, una cosa es el partido, otra cosa es el movimiento, otra cosa es el movimiento y los frentes de acumulación y sus organizaciones y los frentes de acumulación de cada una de las organizaciones que hacen parte de un movimiento. El Partido Justicialista es parte de un movimiento nacional, digamos, ¿no? Y en ese sentido hay otros partidos que también se sienten parte de ese movimiento nacional. El tema es cuál es el proyecto político. Y a mí me parece que en la discusión del proyecto político, si las organizaciones o los espacios o los movimientos que tienen reivindicaciones del orden sectorial no logran o no pueden discutir el proyecto en su totalidad y verlo en su integralidad y proponerse metas que desde su reivindicación sectorial también hacen a otras aristas del proyecto político y a la inversa, quienes tienen en la cabeza el proyecto político, la cabeza digo la responsabilidad en la cabeza del proyecto político en términos generales, no pueden comprender las aristas y no pueden entender que hay reivindicaciones sectoriales que, como dice Eli, te están puteando porque necesitan tal o cual cosa, y a mí en esa idea de cómo se produce esa conversación entre el movimiento y las personas que hacemos parte de los espacios de toma de decisión con más o menor responsabilidad entre el movimiento y el partido cuando gobierna, el partido cuando no gobierna, el partido como instrumento, pero el partido también el partido como instrumento electoral, pero también como herramienta de organización, la organización y sus frentes. Digo, no estoy diciendo nada que no esté escrito en 150.000 libros. Si nosotros en esta época de Twitter no podemos resolver cómo se produce esa conversación sin que nadie tire la posta, ahí es donde el autoritarismo que hoy vivimos como sentido común, por lo menos imperante en lo institucional, se introduce en nuestros espacios de conversación. Somos las mismas personas. A mí me parece que ahí hay algo de somos las mismas personas. Somos la misma persona cuando levantamos la mano en el Consejo del Partido Justicialista de Pilar, que cuando estamos en el Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, que cuando estamos un 8 de marzo en la calle, o cuando vamos a un encuentro nacional de mujeres, o cuando participamos de una marcha de los jueves en Plaza de Mayo. Somos las mismas personas. Entonces, ¿cómo logramos que aquellas cosas que nosotros vemos que faltan en las diferentes reivindicaciones sectoriales en las cuales podemos participar, con las cuales podemos entablar sintonía y con las cuales podemos sensibilizarnos, y estoy haciendo un esfuerzo muy grande por dejar de lado la palabra empatía, que me parece espantosa, cuando podemos hacer eso y traer esa voz, ¿no? Y traer esa voz al proyecto colectivo,
bueno, que el proyecto colectivo tenga un espacio receptivo para poder leer eso, porque si no, no hay proyecto posible, no hay masividad en el proyecto posible y por lo tanto no hay resultado electoral en que confiamos en la democracia, ¿no? Entonces confiamos en que lo que tenemos que buscar en algún lugar son resultados electorales con después la posibilidad de transformación, que es el segundo capítulo de esto, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi mirada y por eso digo el método, ¿no? El método es un método muy complejo porque somos muchos actores en la mesa y tenemos intereses disímiles, pero tenemos que poder encontrar la forma de organizarlos. Bueno, muchas gracias. La verdad estamos en un punto importante. Suele suceder cuando llega el final del desayuno, se pone más interesante. Pero bueno, todos tenemos en las agendas compromisos, incluso eh, Lucía, que está ahí a las puertas del teatro. Les agradezco mucho las presentaciones, la participación. Lamento que Manuel no pudo conectarse, la verdad una pena porque su aporte era importante. Eh, y bueno, nos veremos en el próximo desayuno de coyuntura, seguramente el mes que viene, que va a ser el desayuno número 50 de este ciclo que venimos haciendo ya hace 15 años. Bueno, muchas gracias y Gracias a vos, Martín. Muchas gracias. Saludos a todos y todas.